Carlos era un ogro filantrópico. Háblanos de la ironía de Carlos. Era imparable, ¿no? Carlos era atroz. A mí lo que me importa es decir que Carlos fue el que generó el movimiento homosexual en México. Más de uno ha acusado a Carlos Monsiváis de haber patrocinado talentos mediocres a cambio de sexo. ¿Cierto? Braulio Peralta, Carlos Monsiváis creía que nadie sabía que él vivía dentro de un closet y tenía novios dentro de ese closet, ¿cierto? Yo creo que sí sabía una enorme parte del mundo intelectual. Ajá. El día de su funeral, una declaración que me pareció muy vital, refrescante y viva, fue de Enrique Krause, porque dijo que tenía la triple marginación: sexual, religiosa y sexista. Claro. Sexual, religiosa y de clase. Y de clase. Eran tres protestante condiciones. él, Protestante, cuaquero. cuaquero. Of all things, ¿no? Sí. Homosexual y de clase, porque de una pertenecía a una proletaria. clase proletaria, ¿no? De un padre que nunca existió, que en algún programa tuyo él confesó ser Acebes Monsiváis y no Monsiváis Acebes, ¿no? Y que Raquel Tibol, yo lo pongo en el libro, con mucha maledicencia, lo dijo en un acto público, diciendo que en realidad Carlos debería de ser Carlos Acebes Monsiváis. Y fíjate, lo que es... Yo debo de ser desprejuiciada porque estas tres exclusiones que nombra Krause, yo las veía como sus tres atributos distintivos, sus tres medallas, o como él dijo en alguna entrevista acá, dijo, bueno, es que háblame de una minoría, yo tengo esa tarjeta. Sí, claro. Y a lo que me refiero es que el siglo XXI es el de la expansión del centro hacia la diversidad, hacia los márgenes, y son los escritores de los márgenes los que están haciendo la diferencia. Por lo menos esta es mi lectura de lo que está pasando, y este fue mi enamoramiento con Carlos Monsiváis, que hablaba de la diversidad a finales del siglo XX, cuando nadie hablaba de eso. Bueno, tú mismo lo comentas, lo dices, en el caso de Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis no estaba en el closet. ¿Por qué no estaba en el closet? Porque escribía de la vida pública y porque se ocupaba como homosexual de la vida pública. Pero él sí creía que estaba en el closet. Yo algún día me dijo, no se sabe que soy homosexual. Y yo le dije, pero perdón, yo lo sé desde que estoy en preparatoria. Y dice, ¿cómo lo sabes? No sé, lo oí, me lo dijeron, me hace sentido con lo que escribes, que me lleva a la siguiente pregunta, Braulio. Has escrito un libro llamado a ser un clásico en la literatura mexicana. Gracias. Y en parte, parte de la historia mexicana también, porque narras un trozo importante de la historia de la lucha por los derechos de la diversidad en este país. ¿Qué te anima a transparentar ese closet que Carlos creía equivocadamente que era de hierro blindado, cuando era realmente opaco, ¿no? Era translúcido, ahí adivinábamos las figuras de la orgía. Pero tú entras dentro del closet y narras qué pasaba allí. ¿Qué te lleva a hacerlo? Mira, fundamentalmente platicar la historia de lo que Tennessee Williams llamaba la generosidad de los extraños. Esos extraños anónimos, desconocidos, que son los hombres cívicos que hacen la búsqueda de la democracia en un país donde hablan de democracia, pero no hablan de derechos humanos. Los homosexuales aparecieron en la vida pública cuando fueron vituperiados en la época de Porfirio Díaz en 1901. Antes era la prisión, la cárcel, la ignominia, barrer las calles, etc. Hasta la llegada de los contemporáneos, con Novo, Villaurrutia, Cuesta, era la homofobia brutal de Diego Rivera, la homofobia brutal de los estridentistas,
contra los homosexuales porque estaban participando de la vida pública y de la democracia del país. ¿Cómo se atrevían esos afeminados? Los nacionalistas en contra de los modernistas, ¿no? Claro. O sea, cómo los modernistas nos traían a Gide, cómo los modernistas nos traían a Cocteau. Cosmopolitas. ¿De qué están hablando? ¿Qué afeminamiento afrancesado nos están trayendo a este país? Qué ignominia, qué vergüenza, ¿no? O sea, somos un país que no respeta la diversidad. Por fortuna, ya existieron las sufragistas en el siglo XIX en Inglaterra, pero los homosexuales siempre han existido, siempre han luchado por sus derechos, pero no tienen nombre. Entonces yo quise ponerle nombre. Claro. El nombre de Carlos Monsiváis, el nombre de Juan Jacobo Hernández, el nombre de Antonio Cue, el nombre de Javier Lizarraga, el nombre de Nancy Cárdenas. Nancy es la primer mujer lesbiana en México que públicamente en un programa de Jacobo Saludowski habla. En un traje blanco maravilloso, y con guapa una sonrisa, como era, inteligente, graduada de Harvard, sonrisa como ¿cierto? si fuera una chica de la banda. Claro, y ¿no? graduada de Harvard, ¿no? Venía con las mejores credenciales Nancy Cárdenas. Bueno, y no es inusual que parte importante de esta historia de la lucha por los derechos de la diversidad haya ocurrido en dormitorios, en fiestas, en baños de vapor, precisamente porque se trata de la lucha de otras sexualidades por aflorar, otros placeres es en los por baños aflorar. de vapor donde Carlos Monsiváis hacía sus discusiones intelectuales No me digas. con muchos escritores, claro, sí. ¿Con quiénes, por ejemplo? Bueno, muchísimos escritores. O sea, en toalla y ahí se ponían a platicar. Actores, bailarines, escritores, claro. Gente que se encontraba en los baños públicos. Ahí yo cuento una historia tremenda, ¿no? Se dice que no es del closet y gente como Diego Fernández de Ceballos y René Avilés Favila, uno le dice joterete y el otro dice públicamente en una columna que se lo encontró en los baños Rocío. O sea, de ese tamaño. O sea, se lo encontró y de allí. ese acto público, ¿no? A mí cuando los homosexuales... O sea, quiere decir que era una declaración en boomerang. O sea, era una manera de decir públicamente que Carlos era homosexual. ¿Pero qué hacía este cuate en los baños de vapor? Pues no sé, sería bueno preguntárselo a él. ¿A poco hay el alamacha? Aunque no creo que haya. La columna dice que él iba con su mujer y se encontró a Carlos Monsiváis en los baños. Ajá. Eso dice su columna. No sé más. Y no quiero tener problemas con René Avilés Falilas, el escritor. Cierto. Y es fascinante cuando narras que además Carlos iba a los baños Río también a observar, ¿no? Sí. Iba al gran desfile de cuerpos. Bueno, nadie lo vio en un acto corporal sexual. No, esperamos que haya cerrado la puerta, jamás, ¿no? O sea, Carlos iba a escribir sobre el chacal, Carlos iba a escribir de lo marginal, Carlos iba a ocuparse de lo mórbido, Carlos iba con una convicción de escritor, pero sin duda también iba como homosexual. ¿Qué es chacal? Chacal es, pues, esas figuras que no necesitan ir al gimnasio para hacer unas estatuas como el Miguel Ángel que todos admiramos, el David que todos admiramos. Esos cuerpos que se hacen trabajando en la Merced, esos cuerpos que se hacen con la fuerza de la voluntad de cargar cosas, y son unas bellezas mexicanas de primera. Son los cuadros de Helguera, los chacales, ¿no? Es nuestro volcán Popocatépetl, nuestro chacal más grande. Más de uno ha acusado a Carlos Monsiváis de haber patrocinado talentos mediocres a cambio de sexo. A mí esta acusación me parece grave. Y me parece que además suele adjudicársele a menudo a intelectuales homosexuales. A Gide era típico que se dijera eso, por ejemplo, de él. Tú cuentas una historia que desmiente esto, o que por lo menos lo contradice, Lo ¿no? que yo te puedo decir es que estar cerca de Carlos era desaparecer. El que estuvo cerca de Carlos sí desapareció. Si ves tú su cúpula más cercana, son escritores medianos, son escritores que no lograron hacer una enorme carrera, son escritores que se dedicaron a hacer crítica de cine, que se dedicaron a hacer defensa de los derechos humanos, escribieron solamente una crónica o una novela, pero no hicieron lo que podríamos llamar una obra. O sea, porque Carlos los
Carlos era atroz. Eclipsó Hay que decir las cosas como son. Carlos era un ogro filantrópico. Los castró. No sé si los castró. O eligió mal Sí. a sus seguidores. ¿Qué es? Yo decía que muchas veces hay que estar lejos de Carlos, no tan cerca. Quizás es muchísimo mejor la vía del teléfono que la cercanía profunda en la mesa de redacción o consultarle sobre una novela, sobre un ensayo, sobre una crónica. Porque era muy Porque destructivo. era el maestro y porque los demás eran sus alumnos. No podía Carlos ver en los demás ningún tipo de superioridad. Bueno, es un tipo Ahora, de maestro. También te voy a decir algo. Hay algo de cierto. Bueno, hay algo de cierto, pero también es mucho un de tipo cierto. maestro que nos lleva a su característica distintiva, la ironía. La ironía, háblanos de la ironía de Carlos. Era imparable, ¿no? No podía pararla. Ver un rostro de alguien, Carlos automáticamente estaba haciendo una caracterización, una gestualización, un tono, un ritmo, un gesto, una manera de decir y una manera de describir a la persona que estaba delante de él. Caricaturizando. Lo hacía con los políticos. Sí, bueno, es el rey de la fábula. O sea, es el rey de la fábula, es el rey de la sátira, es el heredero de Novo. En 50 años no hemos tenido un cronista mejor que Carlos Monsiváis después de Así Salvador es. Novo. Digan lo que digan todos los Así demás. es. O sea, si no es que no haya cronistas, es que la calidad histórica, sociológica, política, antropológica con la que Carlos escribe de la crónica, no cualquiera. Así es, pero la ironía, la ironía es muy divertido leerla o escucharla por teléfono, no vivirla y no ser sujeto a las ironías del maestro. Es terrible, porque yo creo que también era una de sus grandes limitantes. Por ser irónico, sacrificaba a menudo la grandeza de la expresión. Yo pienso que en sus libros no se ve esto que estamos hablando. A Carlos hay que leerlo en sus libros, no hay que leerlo en los periódicos y no hay que leerlo en la televisión, ni hay que escucharlo incluso, aunque auditivamente es extraordinario, tiene un cuerpo verbal impresionante, lúcido, barroco, plateresco, esta cosa mexicana tan dado a llenar todo un espectro donde no exista el vacío, ¿no? Eso es Carlos Monsiváis. Bueno, pero en sus crónicas, en sus escritos, no son refritos de sus textos públicos, son textos escritos ex profeso, y esto es lo más importante. Y es una obra impresionante. Nadie ha leído Apocalíptic, no. Nadie ha leído Que se abre esa puerta, nadie ha leído la historia de la cultura en México desde el 1800 a la fecha. Esos libros están todavía por conocerse en este país. Sí. Ahora, perdón, Sabina, yo no hablo en mi libro El Closet de Cristal, no hablo del Carlos intelectual, el Carlos ensayista, el Carlos cronista. Yo hablo de la persona Carlos Monsiváis, del personaje civil, del hombre demócrata, del hombre con una moral religiosa que ve a su sociedad en decadencia y procura decirle, esto está mal, al Estado, a la Iglesia. O sea, a mí lo que me importa es decir que Carlos fue el que generó el movimiento homosexual en México. Eso es lo que no se ha dicho. Y esto es lo que más me importa. Es un libro llamado a ser un clásico, es un gran libro, Braulio. Y yo creo que es un acto de amor, de lo que los americanos llaman tough love. O sea, amor duro, amor estricto hacia Carlos y también eso a la diversidad, al México diverso. Hay que leer el libro de Braulio Peralta, está en librerías ya. El Closet de Cristal, además con la estupenda prosa que te caracteriza. No, yo te agradezco muchísimo a ti, tu invitación, y ojalá que lo lean.
Sí, que se sorprendan. estoy segura de que Es lo un van a Carlos leer. diferente, eso sí Y te lo muchos se puedo van a decir. enojar, ¿eh? Y otros se van a escandalizar. Pues yo y espero otros, que la familia lo comprenda. va a sacudir, que creo que es la intención. Gracias, Braulio. Muchas gracias a ti.